Hay un mensaje que el Señor puso para compartir con ustedes, así que le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 5. Gloria al Señor. Génesis capítulo 5. Vamos a estar leyendo el verso 24. Solamente, amén. ¿Vamos ahí? Génesis 5, 24. Dice así la bendita palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Gracias por tu presencia, el mover de tu Santo Espíritu, Señor, en nosotros y en medio de nosotros, ya que la atmósfera de este lugar, Señor, se ha podido sentir, Señor, tu presencia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Es lo que venimos buscando, Señor. Es lo que nos da descanso, es lo que nos da fortaleza, es lo que nos da libertad, Señor. Así que en este momento te agradecemos, Señor. Y aquí estoy, Señor, una vez más, Señor, parado ante esta congregación, Señor, y aquellas personas que están mirando, Señor, a través de las redes sociales, que están conectados, Señor. Padre, yo solamente soy un humilde siervo que me paro aquí, Señor, con temor, Padre Santo, pero con un deseo, Señor, de ser usado por ti, Señor. Sí, Señor, que a ti te place, Señor, que en esta tarde, Padre, háblale, Señor, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, a través de mí, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, ya que, Señor, aquí eres tú, Señor, el único que merece toda honra y toda gloria. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, te alabamos, te bendecimos. Amén. Puede ocupar su lugar, amén. Gloria al Señor. Vemos este pasaje bíblico, hermanos, y el título de esta enseñanza, mensaje, el significado de caminar con Dios. El significado de caminar con Dios, amén. Y cómo no hablar de este personaje de Enoc, que es uno de los principales de los cuales habla la Biblia claramente, que dice, caminó pues Enoc con Dios. Lo declara muy bien, y el cual nos damos cuenta de un personaje, así como vamos a estar viendo varios personajes en la Biblia, que son muchos, lógicamente, pero vamos a estar viendo algunos cuantos de los cuales caminaron con Dios. Amén. Personajes que caminaron con Dios y eran personas como usted y como yo. Amén. Así de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos. Así como también en el Nuevo Testamento podemos ver a muchos de los siervos de Dios que caminaron con Dios, sin importarles lo que les podía pasar o los peligros que podían pasar. Ellos se aferraron a caminar con Dios. Amén. Por eso es que esta enseñanza me llamó mucho la atención cuando empecé yo a orar y buscar en la palabra del Señor, que nosotros muchas de las veces se nos dificulta porque creemos que el tiempo que estamos viviendo es muy difícil, pero el tiempo que estos personajes vivieron no era mucho mejor que el de nosotros. Eran también tiempos muy difíciles, tiempos en los que ellos tuvieron que arriesgar su vida, arriesgar muchas cosas, sus familias, por seguir a Dios. Y sin embargo lo lograron. Son personas que le agradaron a Dios el caminar con Él, y el Señor los bendijo grandemente. Como dice de este personaje Enoc, dice, y desapareció porque le llevó Dios. Mire qué tremendo, que él no fue, de acuerdo a la Biblia,
murió sepultado y luego pues ahí quedó enterrado. No dice que lo llevó Dios, como vemos muchos ejemplos en la Biblia que lo hizo de la misma manera con aquellos hombres que caminaron con Dios. Así que este pasaje bíblico nos da mucho de qué aprender. Amén. Así de que en Génesis 5:24 que leímos, caminar con Dios en hebreo se basa en el verbo halak, que significa caminar o andar, que viene siendo vivir una vida con Dios, una vida totalmente con Dios. En la Biblia representa un estilo de vida continuo de comunión íntima y obediencia. Eso significa tener comunión con Dios. Tengo unos cuantos puntos que compartir. El primer punto, tener comunión con Dios como Enoc. Es el primer ejemplo que estamos mirando. En pasajes como Génesis 5:24 que ya leímos sobre Enoc, se usa la forma reflexiva Hitalek, que implica moverse constantemente junto a Él y alinear tu voluntad con la suya. Eso significa constantemente con Él y alinear tu voluntad con la de Él. O sea, no separarte. Tu voluntad no es propia tuya. Tu voluntad es la voluntad de Dios. Cuando alineas tu voluntad con la de Dios, entonces estás caminando con Dios. Entonces es difícil que hierras el camino. Es difícil que te extravíes en el camino. ¿Por qué? Porque estás en línea caminando con Dios. Eso es lo que significa. Entonces vemos a este personaje, ¿no?, que caminó con Dios y Dios encontró favor ante los ojos de Dios. Y el problema con nosotros y con muchos personajes quizás en la Biblia que erraron el camino es de que de repente nosotros estamos caminando, pero es como si yo bajo un pie de este escalón y estoy caminando así, de esta manera, un pie en la vereda y otro pie en el camino. Sabemos que el camino que se nos mostró es Cristo, y ese camino es un camino seguro porque Él nos lleva al cielo. Amén. Pero cuando nosotros estamos caminando con un pie en el camino y otro en la vereda nos va a extraviar. Amén. La vereda nos puede pasar consecuencias en el camino, pero con Dios sabemos que estamos seguros. Punto número 2, caminar con Dios significa perseverar en la obra de Dios como Noé. Noé fue un personaje que perseveró en la obra de Dios. Se le encomendó algo en la obra, algo que hicieran en su vida, y sin embargo él fue un hombre fiel a la obra del Señor. Vamos ahí adelantito en Génesis 6:22. Y dice así, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Conforme a todo lo que Dios le mandó. Él no hizo su propio plan. Él no escuchó la voz de Dios y dijo, bueno, tú ya me dijiste lo que tengo que hacer, ahora lo voy a hacer como a mí mejor me parezca. No. Él hizo de acuerdo a como Dios le mandó a hacer. Perfectamente, sin poner nada de su parte, de lo de él, de su persona, sino que obedeció a Dios en la obra que le mandó a hacer, construir un arca, en la cual el Señor no le dijo, vas a construir el arca para que te salves tú. Nunca le dijo eso al Señor. Solo le dio el mandato de que él iba a trabajar en la obra del Señor, por el plan que Dios tenía ya en mente. Y fue un hombre fiel, porque trabajó fiel a Dios, sin saber realmente qué es lo que era, qué es lo que le esperaba a él y su familia. Hasta cuando ya el Señor le dijo, cuando el arca estaba terminada, que le dijo, entrarás tú, tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos.
juntamente con los animales que se salvaron en el arca. Pero vemos cómo él trabajó arduamente en la obra del Señor. De acuerdo a la palabra del Señor, no hay específicamente que diga, un pasaje donde diga cuántos años trabajó Noé, pero de acuerdo a lo que estudian, a la genealogía, creen que entre 40 y 50 años duró la construcción del arca. ¿Se imagina él trabajando desde el principio hasta el fin, hasta terminar el arca, simplemente obedeciendo al Señor, no nada más? Obedeciendo las órdenes de Dios. Le dio al principio las medidas de qué madera la iba a hacer y todo lo que tenía que construir dentro del arca. Y él trabajó esos años construyendo el arca. Una persona que dijo, yo estoy para servir al Señor y trabajar en su obra. Y esa es la obra que Dios le encomendó. Ahora, ¿qué obra Dios te encomendó a ti? ¿Qué te está encomendando Dios a ti? ¿Cómo estás trabajando en la obra? ¿Cómo estoy trabajando yo en la obra que el Señor me ha puesto a trabajar? ¿Estoy realmente siendo fiel a la obra que Él nos ha mandado? ¿O estoy haciendo parte de lo que a mi persona quiero hacer? Ese es el detalle, que muchas de las veces no seguimos las instrucciones de Dios. Creemos muchas veces que quizás somos más sabios que Dios. Porque Dios, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Dios le encargó esta gran obra de trabajo a Noé? Porque a él, la respuesta está en el verso 9 del capítulo 6, que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Uno más que caminó con Dios. O sea, la clave es esa, caminar con Dios. Otra persona que camina con Dios. Entonces, vemos que a las personas que caminan con Dios, que deciden dejar su propia vida y caminar de acuerdo al mandato de Dios, al propósito de Dios, el Señor se glorifica en la vida de esa persona. Por eso es que nosotros tenemos que decidir, tomar una decisión, porque es una decisión personal. Quiero caminar con Dios, no importa lo que haya tenido yo en planes propios de mi propia vida, de mi familia. Ahora yo quiero caminar con Dios de acuerdo al plan divino de Él. Esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar, cada uno de nosotros. El apóstol Pablo recomienda a la iglesia que crezcamos en la obra del Señor, firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, 58. Que lo que hacemos para el Señor no es en vano. Por eso Él recomienda a la iglesia. Le está hablando a la iglesia de Corinto, pero ese mensaje es para toda la iglesia en general. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que recibir ese mensaje, esa recomendación del apóstol Pablo. Amén. Punto número 3. Caminar con Dios significa reconocer los caminos y pensamientos de Dios como Moisés lo hizo. El Salmo 103:7 habla de Moisés diciendo así: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Vemos que Moisés tuvo que reconocer los caminos y pensamientos de Dios para poder trabajar en la obra del Señor, para el propósito de Dios, para el pueblo de Israel. Y cuando él entendió esto, fue que él emprendió el camino a ir a rescatar al pueblo de Israel de Egipto, porque entendió el propósito de Dios, entendió los pensamientos de Dios, cuál era lo que era lo que Dios quería para aquel pueblo. Y así fue que este hombre fue en rescate por parte de Dios a Egipto por el pueblo de Dios, de Israel.
Y vemos que fue un hombre fiel. Un hombre que al principio, antes de tener el encuentro con Dios en el desierto, era un hombre rudo, un hombre que incluso había cometido homicidio, un hombre que era impaciente, se podría decir, un hombre que se encendía rápidamente, era su temperamento, quizás como mucho que teníamos algunos de nosotros antes de venir a Cristo. Pero Moisés cambió. Moisés, cuando entendió el propósito de Dios y el por cual había sido llamado por Dios, él cambió tanto que la Biblia lo reconoce como el hombre más manso sobre la tierra. Entonces, eso es lo que hace cambiar a la persona cuando decidimos caminar con Dios y en el propósito de Dios. Pero eso tenemos que hacerlo, reconocerlo, y que queremos realmente que lo que nos quede de vida en esta tierra seamos agradables al Señor. Porque de lo contrario, hermanos, ¿qué significado tendría para mí? Y yo sé que para usted también, que ha decidido servirle al Señor, el vivir creyendo que le estamos siendo agradables al Señor cuando no le estamos obedeciendo, cuando no estamos entendiendo su palabra, cuando no estamos entendiendo los pensamientos de Él, que Él nos dice a través de su palabra. Pues el caminar con Dios es algo que la iglesia tenemos que entender a la perfección para no cansarnos en el camino, para no extraviarnos en el camino, para no renegar en el camino. Tenemos que entender que vamos al paso de Él. Amén. Punto número 4. Caminar con Dios es ser valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Y tener celo de Él, como un hombre en la palabra del Señor que se llamó Fines o Finés, el cual se encuentra en Números 25. Vamos a leerlo. Números 25, verso 6 en adelante. Dice así: He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos en la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Dice, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer medianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe del pueblo, padre de familia de Madián. Vemos este hombre, hermanos, esta historia me llamó mucho la atención.
estaba habiendo una mortandad de gente del pueblo de Israel, porque Dios estaba enojado con ellos, Dios estaba molesto con ellos. Y este varón miró cuando uno de los hijos de Israel trajo a esta mujer del pueblo enemigo, del pueblo idólatra, la metió al campamento. Y ahí dice la historia que los siguió, se levantó de entre la congregación y los siguió con una espada, y dice que los atravesó a los dos por el vientre, tanto al israelita como a la mujer que él había traído. El celo de él lo hizo hacer esto, porque caminaba él con Dios, él le servía a Dios, era alguien fiel, alguien celoso de las cosas del Señor. Y vemos la historia de cómo Dios le agradó lo que este varón hizo, de tal manera que vemos lo que Dios declara para él y su familia y su descendencia después de él. Entonces, para nosotros caminar con Dios, también debemos de tener ese celo de Dios ante las cosas del mundo, ante las cosas que sabemos que contaminan nuestra vida y nuestra familia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jehová Dios se había enojado con el pueblo de Israel? Porque había un enojo. Vemos en los primeros versículos de este capítulo 25, el verso 1 y 2 dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Es lo que empezó a hacer el pueblo de Israel. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Eso era lo que estaban cometiendo ellos. Pero ahora, este hombre del cual estamos hablando, Fines, él miró y dijo, bueno, esto no es conforme que estén yendo ellos a contaminarse, sino que están trayendo la contaminación dentro del campamento. Y fue lo que le encendió de ira, y hizo lo que tenía que hacer. Entonces, para caminar con Dios tenemos que nosotros saber distinguir lo que es agradable al Señor y lo que no, lo que afecta la vida personal de nosotros y de nuestra familia, de nuestra congregación y de nuestro entorno, con las cosas que se puede contaminar la persona. Esa es una característica de alguien que camina con Dios, alguien que no soporta las cosas del mundo que contaminan lo espiritual. Amén. Punto número 5. Caminar con Dios también significa no tener temor, como David. Tenemos el ejemplo de David. Sabemos que David desde pequeño, de acuerdo a la palabra del Señor, caminaba con Dios. El Espíritu Santo estaba con él. Es por eso que cuando el rey Saúl y su ejército eran confrontados por los filisteos, y entre ellos el gigante Goliat, David alzó la mano y dijo, yo iré a pelear contra este filisteo. No tuvo miedo. Dice la palabra del Señor que él era pequeño de estatura y no se estaba enfrentando a una persona común como cualquiera, sino que era un gigante. Y nadie, por eso es que todo el ejército de Israel no quería entrar en combate mano a mano con el ejército del filisteo. ¿Por qué? Porque el gigante era el que salía al frente a retarlos. Y llega David y dice, yo iré a pelear contra este filisteo.
Caminar con Dios es alguien que no puedes tener miedo ante las circunstancias que la vida te pone enfrente. Caminar con Dios te da seguridad. Caminar con Dios es que si tú le estás obedeciendo a Dios, vas a poder vencer cualquier obstáculo, por grande que tú lo mires, por invencible que lo mire todo el mundo, tú lo vas a ver a tu estatura. Tú lo vas a ver que lo puedes vencer. Tú lo vas a ver menos que tú. ¿Por qué? Porque estás caminando con Dios. En 1 Samuel 17:32 vemos esa historia. Bueno, un versículo. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, no desmayen, no tengan miedo. Tu siervo irá, señalándose él mismo. Porque era un hombre valiente, acostumbrado. Él dice que él en el campo, cuando venía de un oso, un león a arrebatarle alguna de las ovejas, dice que él iba atrás de él hasta que se lo arrebataba. Porque él sabía con quién estaba caminando. Aleluya. Caminar con Dios da seguridad, valentía ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia. Caminar con Dios, no hay quien te haga frente. No hay quien te haga frente. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ese es un relato de este salmo, en este versículo, cuando la persona siente que puede morir, que puede enfrentar la muerte en cualquier momento, pero tiene la seguridad, dice, tú estás conmigo, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tú caminas conmigo, sientes la seguridad de que la seguridad que te da el Señor al tú estar caminando con Él. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, la protección de Dios en todo su esplendor está contigo. No hay quien haga frente al Señor. No hay quien haga frente al ejército de Dios cuando Él envía ángeles a que te resguarden y te cuiden cuando te encuentres en un peligro. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Quizás en alguna ocasión te has estado quizás en un parqueadero donde has estado en peligro, donde alguien ha estado acechando tu vida, diciendo en cuanto se descuide, le voy a caer. Pero no ha sucedido, ni cuenta te diste. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor estuvo allí resguardándote. Aleluya. Allí estaba la mano de Dios dándote protección. Y yo creo que a muchos nos ha pasado así. Porque el Señor está con nosotros. Punto número 6, caminar con Dios significa mantener la calma en el Señor, como Pablo en la tempestad. Sabemos la historia del naufragio de Pablo y cómo él se comportó ante la tempestad. Que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, que era tan fuerte la tempestad que creían que iba a partir la nave. Iban a morir todos. Pero sin embargo, Pablo se mantuvo sobrio, se mantuvo calmado, confiando de que Dios estaba con él. Quizás él dijo o pensó, como todo ser humano, ninguno de estos que están a mi alrededor, ni siquiera el centurión que lo cuidaba, tenía temor de Dios. Eran unas personas comunes y corrientes, por decirlo de una forma. Pero él sabía quién era él. Él sabía quién era Pablo. Y dijo, el Señor me está llevando. Yo estoy caminando con él. El Señor no me va a dejar. Y el Señor le confirmó eso a él.
que él no estaba solo y que no iba a morir en esa tempestad. Vamos a leer en Hechos 27, para no parafrasear toda la historia. Hechos 27, verso 22 al 25. Dice así, Pablo, hablándole a todos los hombres que estaban con él en el barco. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Caminar con Dios es tener calma en medio de la tempestad. Es tener esperanza en aquel que está caminando contigo. Pablo sabía la misión por la cual él estaba dentro de esa embarcación. Aunque él había advertido que no partieran porque sabía que iba a haber una tempestad y no le hicieron caso. Pero sin embargo, Dios podía haber salvado solamente a Pablo. Pero el Señor le dice, ni tú ni nadie de los que están contigo van a perecer. Por Pablo, que caminaba con Dios. Por Pablo, que había decidido, antes caminaba de acuerdo a la religión, de acuerdo a la sabiduría que él tenía. Antes caminaba con su propia prudencia, con sus propias ideas, perseguía a la iglesia, pero ahora él había decidido caminar con Dios. Ahora era alguien que había decidido que su vida había cambiado para siempre. Y por eso él declara también que para él el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque era alguien que caminaba con Dios. Alguien que caminó con Dios. Entonces vemos en el Antiguo Testamento, ahora estamos viendo la vida de Pablo. Personas que caminaron con Dios. Quiere decir que no es imposible para nosotros caminar con Dios. Quizás no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una vida de la cual venimos, que estábamos acostumbrados a algo muy diferente. Pero de acuerdo a la Biblia, si nosotros caminamos con Dios, estamos siendo llevados por Él, por su plan divino, hasta donde Él nos quiere llevar, a su presencia cuando partamos de este mundo. Eso vale la pena caminar con el Señor. El que camina con Dios encuentra descanso en Él. En los tiempos difíciles, en tiempos de fatiga, de la vida cotidiana, de las cosas que enfrentamos día a día, en Él encontramos descanso, solamente en Él. Nadie más nos puede dar descanso como Él nos da el descanso a nuestra vida ajetreada del día a día, a las dificultades que enfrentamos cada día. En Mateo 11:29 dice el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego añade, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es para un alma que está abatida, que está cansada de luchar en las circunstancias de la vida. Eso es el caminar con Dios. El significado de caminar con Dios. Muchos de ellos, de los discípulos del Nuevo Testamento, caminaron también con Dios. En el Antiguo Testamento podemos mencionar todos los profetas, incluyendo los profetas menores. Podemos mencionar a Daniel, a sus compañeros, a Sadrach, Mesach, a Abednego,
que caminaron con Dios y no tuvieron miedo cuando enfrentaron la muerte. Aquellos hombres que iban a echar al horno de fuego. El otro día estábamos comentando eso con los hermanos en la reunión de varones, cómo ellos no, cuando les dijeron que iban a ser echados al horno de fuego, no se arrodillaron llorando y en ese momento orándole al Señor que los salvara, sino que ellos se quedaron tranquilos porque ellos son unos hombres que caminaron con Dios y ellos tenían su tiempo de oración, y cuando enfrentaron la situación, ellos simplemente dijeron: sépase, oh Rey, que el Dios de quien somos y a quien servimos nos salvará de ese horno de fuego. Aleluya. Hombres que caminaban con Dios, con esa seguridad, enfrentaban las situaciones difíciles de su vida. Podemos mencionar muchas historias en la Biblia que encontramos. Punto número 7, es el último. Caminar con Dios significa tener un corazón ardiente, como los discípulos de Emaús, los discípulos de Jesús, que cuando el Señor Jesús fue crucificado y sepultado, se apartaron del grupo, como muchos se desparramaron y ellos iban de camino a su aldea. Y el Señor Jesús se encuentra con ellos en el camino y va caminando con ellos. Veamos esa historia en Lucas 24. Es una bonita historia estos de estos discípulos que iban de camino a Emaús. Lucas 24, verso 32. Al 35 dice: y se decían el uno al otro. Eran dos que iban caminando y platicando. No ardía nuestro corazón. Eso es cuando ya se dieron cuenta quién era el que iba con ellos, porque al principio vemos la historia que ellos no sabían quién era el que iba con ellos. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Eso es caminar con Dios, cuando sientes un ardor en tu corazón, cuando sientes aquella necesidad, que sientes que Él te está hablando a través de su palabra y sientes la emoción de que alguien te está hablando desde el cielo y es el Señor. Dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos eran personas que caminaron, decidieron entregarse al Señor y caminar con Él, caminar con Dios. Aquel que siente ardor en su corazón por las cosas del Señor, por caminar con el Señor, son personas que aunque ya de repente una circunstancia los hizo irse, de regresarse, pero cuando se dan cuenta, retornan nuevamente y deciden: quiero seguir caminando con el Señor. Yo no me regreso atrás, no me regreso a mi vida pasada. Iba de regreso a mi vida pasada, pero decido hoy seguir a Cristo, seguir adelante con Él, caminar con Él. Y su vida de ahí en adelante se integraron al grupo y siguieron en el ministerio. Ellos fueron parte de la iglesia primitiva, parte de la iglesia que inició después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Personas con un corazón ardiente como estos discípulos. Eso es caminar con Dios. El que camina con Dios, aunque tenga sus caídas, Dios lo levanta. No quiere decir que no haya tropiezos, pero allí, como estás caminando con el Señor, Él no te deja tirado, Él no te deja ahí donde te caíste, Él te levanta. Tenemos un ejemplo con el profeta Elías. Él tuvo una caída, pero el Señor no lo dejó ahí tirado.
Él decidió morirse. Él entró en una depresión tremenda, pero el Señor lo levantó nuevamente y lo puso en el camino y le dijo, sigue adelante porque muchos días te quedan, tienes que seguir tu vida. Y siguió caminando con el Señor. Siguió obedeciendo al Señor. Y vemos al final de la vida de Elías aquí en esta tierra, los últimos días de Elías en la tierra, que fue maravilloso todo lo que el Señor hizo a través de este personaje. Y luego Dios ni siquiera le permitió morir aquí en la tierra, sino que dice la palabra del Señor que fue levantado en un torbellino y fue llevado al cielo. ¿Por qué? Porque se supo levantar. Cuando el Señor le dijo, levántate, él se levantó, entendió la voz de Dios, escuchó la voz de Dios y no se quedó tirado en la situación donde el enemigo lo quería ver. Pero sin embargo, él encontró que había valido la pena caminar toda su vida con el Señor. Había valido la pena entregar su vida a Cristo, al Señor. Y de ahí en adelante siguió adelante caminando con Él hasta el día que fue levantado al cielo. Qué hermoso, hermanos. El Señor, como leímos lo que dice Pablo, que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. No es en vano. El Señor es fiel. El Señor siempre nos da una gran recompensa por lo que nosotros hacemos. Todos estos personajes, si usted mira en el no recuerdo el pasaje bíblico donde Jesús tiene el encuentro en el monte de la transfiguración, ¿quiénes eran los que estaban ahí? A Moisés y Elías, ¿verdad? Ellos habían caminado con Dios. Y vemos cómo Dios les permite a los discípulos que estaban con Jesús mirar ese escenario maravilloso al Señor Jesús hablando con ellos. Ellos que ya habían muerto, se podría decir, muchos años antes. Sin embargo, ellos los miraron en esa reunión con el Señor Jesús. Gloria a Dios. Qué maravilloso es servir al Señor, caminar con Él. Caminar con Él. Así que no hay nada mejor, hermanos, que caminar con el Señor. No importa qué es lo que tengamos que pasar en nuestra vida. Estaba mirando en la semana, apareció en la televisión un documental del apóstol Juan. Me tocó ver la parte donde lo echan al caso de aceite hirviendo. Y me llamó la atención porque yo lo he leído y me he imaginado, como muchos de nosotros nos imaginamos cómo suceden estas cosas. Y de acuerdo a lo que estaba mirando, cuando a él lo arrojan, el aceite estaba hirviendo, y se imagina el aceite hirviendo, y lo arrojan y él se hunde en el aceite, de repente se empieza a incorporar. Y todos se quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque se incorpora así, lleno de aceite, pero ni una quemadura. Aleluya. Qué maravilloso. Él caminó con Dios. Él caminó con Dios. Son hombres que realmente decidieron entregar su vida a Cristo y caminar con Él. Si mi pregunta es, ¿realmente estás decidido a caminar con Dios? ¿Estás caminando con Dios hasta el final? Si no, decídete. Esa es mi recomendación hoy. Decídete, caminemos con Él. Caminemos con el Señor, ya que Él no paga mal, sino al contrario, Él siempre nos bendice. Aleluya. Procura caminar siempre con Él.
No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Sigue adelante por donde Él te indique el camino. Cuando Él te diga tienes que hacer esto para la obra por la cual yo te he enviado, no tengas miedo, no tengas temor, porque Él va delante de nosotros. Aleluya. Él te dice, como dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Esa es la promesa de Dios para todos aquellos que decidimos caminar con Él. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿realmente queremos caminar con Él? Decidámonos a que no hay otro mejor camino. No hay otra mejor oportunidad que caminar con el Señor. Amén. Aleluya. Vimos la historia de Noé, cómo fue él y su familia los únicos seres humanos que se salvaron de aquel diluvio. ¿Por qué? Porque Noé caminó con Dios. Aleluya. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar ahí. Gloria al Señor. Espero que hayamos aprendido algo, hermanos, esta noche y que seamos reanimados, fortalecidos en nuestra fe a través de esta palabra y que el Señor nos ayude a continuar adelante, a caminar con Él. Si hay alguna petición de oración, me la traen para orar todos juntos. Si alguien necesita oración, pase al frente y oramos por cualquier necesidad que tenga. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por animarnos, Señor, a través de estos versículos que hemos leído, estos ejemplos, Señor. Son ejemplos que nos reaniman a nosotros, Señor, aleluya. Muchas veces quizás el enemigo, Señor, nos ha querido meter miedo, Señor. Nos ha querido, Señor, meter tropiezo en nuestra vida, Padre. Pero aquí estamos, Señor. Así, Señor, aunque caigamos, Señor, como Elías, tú nos levantarás, Señor, y nos incorporarás nuevamente, Señor, en el camino, Padre. Y nos ayudarás, Señor, nos fortalecerás, Señor. Así como a Pablo, Señor, le diste paz en medio de la tormenta, Padre, así lo haces tú también con nosotros, Señor. Porque confiamos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. No estamos caminando solos, Padre bendito. Ayuda, Señor, a tu iglesia, Señor. Fortalécenos, Padre, en el nombre de Jesús. A seguir adelante, Padre bendito. Porque tú eres el único, Padre, en quien podemos confiar hoy en día, Padre. Oh, Señor, no hay nada más, Padre. Tu palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre, Señor. Así que en el único que podemos confiar para bendiciones, confiar en ti, mi Dios. Y nuestra vida sabemos que será bendecida, y no solamente nuestra vida propia, sino nuestras generaciones, Señor. En el nombre de Jesús, porque es promesa tuya, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Te alabamos y te bendecimos. Bendice a aquel, Señor, que ha estado quizás, Señor, desanimado, Señor. Señor, no sabemos, Señor, quién va a ver o leer este mensaje, Padre bendito. Pero si hay alguien, Señor, que necesita ser reanimado, Padre, levántalo, Señor, e incorpóralo nuevamente en el camino, Padre. Que continúe, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos a ti siempre toda honra y toda gloria, porque eres el único, Padre, que la merece. Gracias, Señor, por permitirnos ser tus siervos, Padre. Humildes siervos, Padre bendito. Es lo único que somos, Señor, pero somos privilegiados, Señor. Somos privilegiados de estar caminando contigo, mi Dios. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. Bendito seas, oh Rey de Gloria. Yo te pido, Señor, que bendigas esta congregación. Bendice cada familia, bendice cada hogar, Señor. Tú conoces la necesidad, Señor, de cada uno de ellos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Obra en sus vidas, Señor, de acuerdo a su necesidad, Padre.
Gracias, Señor. En este momento, Señor, nos vamos de este lugar, Padre, pero tu presencia es necesaria que vaya con nosotros, Señor. Al salir de este lugar, Señor, necesitamos de tu presencia. Necesitamos, Señor, de tu protección. Al regresar a casa o al lugar donde vamos, al salir de este lugar, Padre bendito, ángeles del cielo, Señor, irán con nosotros, resguardándonos, Señor. Danos una noche tranquila, una noche de paz, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. A ti sea toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén.